Hola, bienvenidos a este tutorial para conocer y aprender a calificar e interpretar esta prueba. Vamos a estar hablando sobre los antecedentes, la ficha técnica, consideraciones importantes antes, durante y después de la prueba, así como la habilidad del examinador, la forma de calificación e interpretación. Comenzamos. Este test en el año de 1987 fue utilizado por Ebbinghaus para medir la capacidad de la inteligencia del individuo, por lo que se realizó este test de frases incompletas en las primeras investigaciones. Esta prueba FIX de personalidad es proyectiva, lo que permite describir la conducta de la persona y cuáles son útiles en el momento de hacer la selección del personal, el análisis y la evaluación de cada cargo dentro de la organización. En la solución de la prueba de frases incompletas, se utiliza la asociación libre en las respuestas no restringidas a esas frases. El sujeto inadvertidamente refleja su propio ser al referir a una tercera persona, ya que no hay forma de que pueda anticipar la importancia de sus respuestas para un estudio de personalidad. El objetivo principal es la descripción de la conducta para evaluar al personal de una empresa y no para hacer un diagnóstico. Está destinada a la selección y evaluación del personal. El tipo de aplicación puede ser forma individual o colectiva, ya sea oral o escrita. El rango de aplicación es únicamente para adultos y la duración de la prueba no se toma en cuenta el tiempo de aplicación. Esta prueba está integrada por el manual de instrucciones, un folleto de aplicación y las hojas de calificación. La prueba consta de 68 reactivos, frases incompletas. Está organizado en 4 áreas y 22 actitudes. Área 1. Responsabilidad. Cumplimiento en el puesto. Percepción y significado de la empresa. Colaboración y equidad en el ambiente de trabajo, ante situaciones inesperadas. Área 2. Relaciones interpersonales. Ante el padre, ante la madre, ante la familia, hacia la esposa, ante la autoridad, ante los compañeros, hacia los subordinados, hacia las personas externas. Área 3. Motivaciones. Necesidades de logro, necesidades afiliativas, ante intereses fundamentales, ante el trabajo, ante logros y frustraciones, metas u objetivos. Área 4. Concepción de sí mismo. Rasgos y tendencias características, percepción de habilidades, temores ante el sexo. Se le pide al participante que haga el llenado de su ficha de identificación. Es importante, ya que si no se hace el llenado de forma correcta, sus resultados pueden confundirse con los de otros participantes. Posteriormente, se le pide que complete una serie de frases incompletas. Se puntualiza que debe responder de manera sincera y no censurada. Es importante que estemos al pendiente de las siguientes consideraciones durante la aplicación de la prueba. El tiempo de reacción de la persona a la prueba global y a cada una de sus respuestas, por lo que hay que estar observando su lenguaje verbal y no verbal, además de tomar el tiempo que emplea para dar respuesta a las oraciones. También hay que prestar atención en la extensión de sus respuestas, ya que pueden ser breves o extensas. Asimismo, identifica el tipo de lenguaje con el que cuenta y emplea. Revisa si en su hoja de respuestas hay tachaduras u omisiones. Recuerda que estos pequeños detalles nos ayudan a complementar el reporte final. Una vez terminada la fase de aplicación, se pasa a la fase de evaluación, por lo que se debe determinar si la respuesta está relacionada con la actitud que se pretende medir y si el reactivo permite variedad en las respuestas. Se debe analizar los 4 reactivos de cada actitud y se gradúa la calificación de la misma según la siguiente escala de acuerdo con Sachs y Levy. 2 para respuestas que reflejan una perturbación grave donde el examinado requiere de ayuda para manejar sus problemas en esta actitud. 1 para problemas leves, donde el examinado tiene conflictos con esta actitud pero es capaz de manejarlos. Y 0, que representa sin problemas significativos en esta actitud. Cabe mencionar que el área y las actitudes al que corresponde cada reactivo es la siguiente. Área 1. Responsabilidad. Percepción y significado de la empresa, reactivos 17, 34, 51 y 68. Ante situaciones inesperadas, reactivos 4, 21, 38 y 55. Área 2. Relaciones interpersonales. Ante el padre, reactivo 1, 18, 35, 52.
Ante la madre, reactivos 9, 26, 43 y 60. Ante la familia, reactivos 5, 22, 39 y 56. Hacia el esposo, esposa, novio o novia, son los reactivos 12, 29, 46 y 63. Ante la autoridad, es el reactivo 15, 32, 49 y 66. Y finalmente hacia las personas externas, 8, 25, 42 y 59. Área 3. Motivaciones. Necesidades afiliativas, reactivos 2, 19, 36 y 53. Actitud e intereses fundamentales, preguntas 14, 31, 48 y 65. Ante el trabajo, reactivos 16, 33, 50 y 67. Ante logros y frustraciones, preguntas 6, 23, 40 y 57. Y metas, reactivos 11, 28, 45 y 62. Área 4. Concepto del sí mismo. Rasgos y tendencias características. Aquí serían reactivos 7, 24, 41 y 58. En percepción de sus habilidades serían los reactivos 13, 30, 47 y 64. Temores, reactivo 10, 27, 44 y 61. Ante el sexo serían los reactivos 3, 20, 37 y 54. En el apéndice A del manual de FIX se encuentra una descripción funcional de lo que mide y evalúa el área, así como de las actitudes. Responsabilidad. Es el cumplimiento voluntario a los patrones sociales establecidos. Industrialmente, es conveniente detectar dirección e intensidad de la tendencia del sentido de responsabilidad. Es así que encontramos las siguientes actitudes. 1. Cumplimiento en el puesto. Es el interés y forma de cumplimiento de sus tareas, es decir, afán de superación, conductas sostenidas y adecuaciones al puesto. 2. Percepción o significado de la empresa. Se intenta detectar qué representa la empresa para el examinado y si tiende a ampliar sus objetivos dentro de la institución. 3. Colaboración y equidad en el ambiente de trabajo. Es la capacidad para ponderar situaciones o influencias de los prejuicios al brindar su colaboración. Dentro de ello entra el reconocimiento de los méritos ajenos, la adaptación o descarga de su responsabilidad. 4. Ante situaciones inesperadas. Es la tendencia de conductas ante situaciones inesperadas o de un premio. 2. Relaciones interpersonales. Definición funcional. En el área de relaciones interpersonales, estamos considerando la forma de comportamiento del individuo en sus relaciones con sus semejantes. Se intenta detectar cuáles son las estructuras y mecanismos que tiende a manejar el individuo en su modo de relacionarse con sus semejantes. Actitud. 1. Ante el padre. Percepción de la figura paterna. 2. Ante la madre. Percepción de la figura materna. 3. Ante la familia. Percepción de la integración familiar, índole de los vínculos que lo unen a ella. 4. Hacia él o la esposa o esposo, o novia o novio. Percepción de la figura del sexo complementario o influencia que ejerce en la conducta del sujeto de estudio. 5. Ante la autoridad. Percepción de la autoridad y tendencia de conducta frente a ella. 6. Ante los compañeros. Tendencia que manifiesta y mecanismos que utiliza para relacionarse con sus compañeros de su nivel en diversas fases de la conducta. 7. Hacia los subordinados. Actitudes y trato que tiende a mostrar al relacionarse con las personas del nivel inferior o subordinados. 8. Hacia las personas externas. Público, consumidores, familia, trabajadores, autoridades oficiales. Muy bien, ahora vamos con las motivaciones. Como definición funcional, tenemos que es el estado psíquico cuyo potencial energético matiza y orienta la conducta. Tenemos 5 actitudes a describir. 1. Necesidades de logro. Son el tipo de pulsiones que tienden a inducir al individuo a desear superarse en el grupo en el que se desenvuelve.
2. Actitud ante logros y frustraciones. Es la tendencia de reacción e influencia de la frustración o éxitos en la conducta, medida y modo en que dichos factores afectan el comportamiento. Actitud 3. Ante intereses fundamentales. Es la exploración de la intensidad y dirección de estímulos e intereses que tienden a motivar a la persona. 4. Actitud ante el trabajo. Es el tipo de satisfacción que el trabajo representa para el sujeto. Así que hay que estar atentos a cómo el sujeto reacciona ante estas motivaciones que tiene para el trabajo, siendo así que está aplicando a un puesto determinado de la empresa. Actitud 5. Metas u objetivos. Es la exploración para detectar cuáles son las metas a corto y largo plazo y la actitud que adopta la persona ante ellas. Concepto de sí mismo. Es la percepción de sí mismo y suposiciones del concepto de los demás sobre uno mismo. ¿Qué actitudes encontramos? Número 1. Rasgos y tendencias características, que son aquellas actitudes que tiende a adoptar y los roles que busca desempeñar. 2. Percepción de sus habilidades. Es el concepto de sus habilidades y autovaloración con respecto a las mismas. 3. Intento por detectar qué puede infundirle temor y tendencias de conductas frente a sus temores. Y 4. Ante el sexo. Tipo de impulsos sexuales que muestra y forma en que tiende a manejarlos. Bien, ahora vamos a hablar sobre las aclaraciones importantes. Esta prueba proporciona proyecciones inconscientes de tendencias básicas, bajo una forma de deseos, hostilidades, afectos, amores e impulsos, y están escritos en tercera persona, como pueden ver. ¿Por qué? Bueno, porque se pretende llegar al inconsciente de la persona por medio de frases que aparentemente no están relacionadas con ella, sino que están escritas en tercera persona. Sin embargo, dentro de las investigaciones realizadas para formular estas afirmaciones, se determina que la persona responde desde su propia conciencia, o más bien desde sus propias creencias, pero aludiendo a otra persona. Bien, la prueba no puede utilizarse para distinguir una adaptación buena o mala mediante una comparación directa de los reactivos. Y esto nos lleva al siguiente punto. La prueba es descriptiva de la personalidad del participante y no evalúa su estado mental. La aplicación de esta prueba es importante que cuando el aplicador esté realizando esta prueba se dé cuenta que no va a ser una evaluación del estado mental de la persona, ¿de acuerdo? Nosotros como aplicadores únicamente vamos a describir las conductas que está respondiendo la persona. No vamos a hacer una evaluación ni un diagnóstico, porque la prueba por sí sola no es un indicador del estado mental de la persona. Por lo tanto, continuamos con el siguiente punto. La interpretación es dudosa, cuestionable e hipotética. Está en el orden de la conjetura y la suposición. No puede emplearse como sustituto de un análisis completo. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben complementarse con la aplicación de otras técnicas, como la entrevista y pruebas de personalidad y aptitudes, porque simplemente esta prueba es un instrumento o un complemento para poder describir la conducta de la persona, ¿de acuerdo? No podemos hacer como tal una evaluación de su estado mental porque no contamos con una amplia información acerca de la persona. Es por eso que se sugieren hacer entrevistas complementarias e incluso aplicación de otras pruebas, ya que esta aplicación, el FIX, forma parte de una batería, no es como tal una sola prueba que delimita cómo es la persona. Así que hay que tener esto bien claro. Muy bien, ahora ha llegado la parte de calificar e interpretar los resultados. Primeramente vemos la ficha de identificación del examinado. En este caso es ficticia. Nos encontramos con el sujeto de nombre Gustavo Díaz Soto, de 39 años,
que estudió la licenciatura en contabilidad y está aplicando para el puesto de dirección de finanzas. Ahora, una vez que el sujeto ha respondido todas las preguntas, recuerden que es muy importante que durante la prueba se identifiquen las pautas de comportamiento que puede tener el sujeto, como les habíamos mencionado, que si puede demorar contestando las preguntas, que si a lo mejor gesticula demasiado, dirige su mirada hacia otro lado, se pone nervioso, le tiemblan las manos. Todo eso es importante para identificar cómo puede influir esto al momento de responder las preguntas y posteriormente interpretarlo. Ahora veamos las respuestas del examinado. A primera vista podemos observar que en algunas preguntas tiene respuestas demasiado breves, muy concisas. Eso también puede darnos pauta sobre algo que influye, y algunas respuestas son un poco más extensas. Bien, una vez que nos aseguramos también nosotros como aplicadores de que todo el cuestionario esté respondido, pasamos a la calificación. Esta calificación, recuerden que es a criterio del profesional o el aplicador y que no se trata de hacer un diagnóstico, simplemente al propio criterio profesional y objetivo se va a describir posteriormente la conducta. Recuerden que la calificación de los reactivos se va a basar en 3 posibles puntajes, que puede ser 0, 1 o 2. El 0 significa que no hay como tal conflictos significativos en las respuestas. El número 1 corresponde a que el sujeto presenta conflictos y es capaz de manejarlos. Y el número 2 corresponde a que existen conflictos, el sujeto puede no ser capaz de manejarlos y requiere ayuda externa. Una vez que ya calificamos los reactivos, nos vamos con la parte que está al posterior de la hoja. Encontramos la parte de la encuesta y los resultados. Vamos primero a hacer la parte de los resultados. Aquí se hace una propuesta de interpretación en donde de manera general estamos describiendo la conducta o la actitud que el sujeto está presentando de acuerdo a sus respuestas. Por ejemplo, se identifica que el candidato obtuvo mayoritariamente una calificación de 0, específicamente en 49 preguntas, y en las preguntas restantes, lo estoy leyendo de manera general, en las preguntas restantes tuvo una calificación de 1, lo que denota que el examinado presenta conflictos y es capaz de manejarlos. Posteriormente nosotros proponemos hacer una descripción general de las respuestas y nos vamos para cada área. En el área 1 muestra que el examinado presenta ligera dificultad dentro de la percepción ante la empresa y ante situaciones inesperadas, debido a que obtuvo al menos una calificación de 1 en ambos rubros. Si hay calificación de 1, consideramos necesario interpretarlo cualitativamente porque esto denota que el sujeto presenta conflictos, ¿de acuerdo? Aunque sea él capaz de manejarlos, esto puede influir también en la manera en que se desenvuelve o se podría desenvolver en el puesto. Aclaro, nosotros no vamos a predecir la conducta, simplemente queda como hipótesis. Y así nos seguimos con el área 2, el área 3 y el área 4. Por ejemplo, se aprecia una ligera dificultad en las relaciones interpersonales, específicamente en el ámbito maternal. En el área 3, identificamos dificultad en el ámbito de las necesidades afiliativas, dado que de acuerdo a sus respuestas, que fueron de 1, podría guardar obstáculo la incorporación a un grupo o en este caso, a una empresa. Y finalmente, en el área 4, notamos una posible dificultad ante el ámbito de la sexualidad y el concepto de sí mismo debido al conflicto que abarca la parte de los temores y los rasgos personales. Ahora, una vez que hacemos la interpretación cualitativa y descriptiva de las conductas o actitudes, nos vamos con la parte que está arriba en la hoja, que es la parte de la encuesta. Como pueden observar, en esta parte de la encuesta, una vez que ya se identifican las posibles áreas de oportunidad, se determina de qué manera se puede indagar o profundizar en estas áreas o conflictos que no se dieron por entendidos. Y aquí nosotros proponemos que se pretende recabar mayor información específica e indagar acerca de la relación con las figuras paternas. Asimismo, con respecto a las necesidades afiliativas, y se propone indagar también el deseo de relacionarse con los demás. De acuerdo a las respuestas, como pueden observar, el sujeto no desea aparentemente relacionarse con los demás, porque hay respuestas en donde dice que él se identifica como una persona sola
como una persona que no se relaciona con los demás. Entonces habrá que ver también por qué escribió eso. Por eso se pretende en este apartado indagar más. Finalmente se propone inquirir acerca del autoconcepto. Como vimos en la interpretación, aquí hay varios puntajes 1 dentro de la parte del concepto de sí mismo. Entonces se propone aquí que se indague más cómo está conformada su identidad, las representaciones que tiene de sí mismo, las características que conforman su personalidad, sus valores, las costumbres, con el fin de poder identificar si es viable para el puesto, si puede identificarse también con la empresa, porque recuerden que estas preguntas van directamente relacionadas con el desempeño, con la identificación con la empresa, por eso está aplicado a la industria. Así que es muy importante también que después de hacer nuestra interpretación, veamos en la encuesta cómo podemos indagar más acerca de los conflictos que no se pudieron determinar con facilidad. El reporte final que se elabora para esta prueba debe contener una ficha de identificación del candidato o candidata, la cual cuente con nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento, residencia actual, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación y fecha de aplicación. La persona que aplicó la prueba describe la actitud ante la prueba del candidato o candidata, por ello la importancia de estar atentos a su lenguaje verbal y no verbal. Posteriormente, se realiza una interpretación de cada una de las áreas de esta prueba: el área de responsabilidad, el área de relaciones interpersonales, el área de motivaciones, el área del concepto de sí mismo. Además, la persona que aplicó la prueba realiza recomendaciones generales y particulares del candidato o candidata. Finalmente, el reporte debe llevar nombre y firma del examinador, además de ser el que está elaborando el reporte. Como pudimos observar, la prueba FIX nos ayuda a describir la personalidad de un individuo en relación con diferentes situaciones en el área laboral, facilitando a su vez la selección del mismo en un puesto, otorgando así un poco más de información para el especialista de recursos humanos y apoyar en la selección de personal óptimo para la compañía. Sin más que agregar, agradecemos su atención y les deseamos una muy próspera jornada. Buenas noches y que pasen un feliz día.